Gloria sea al Señor. Damos gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Santiago y la hermana Yaniris, por apuntarnos a Cristo, al Evangelio a través de los cantos. Les animo que busquen en sus Biblias, ahí en la Biblia, si no tienen una, ahí en las bancas hay una en la página. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 1, 24 al versículo 2, al capítulo 2, versículo 5, en la página 1212. Pueden buscar en la página 1212. Y hemos ido a través de Colosenses, donde vemos la preeminencia de Cristo, vemos a Jesús supremo sobre todo, donde Él merece el primer lugar en nuestras vidas, pero muchas veces pecamos y de muchas maneras le fallamos al Señor. Y Él en su gracia, gracias a Dios, que la salvación no es por méritos propios, sino que es por la justicia de Cristo transferida a nosotros, y gloria a Dios por eso. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a leer en Colosenses 1:24 al 2:5. Vamos a leer, y la palabra del Señor, síganme con la vista, dice así: Cristo, ahora me alegro de mi sufrimiento, dice, por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos y amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque eres fiel y porque nos ayudas, Señor, a confiar en ti, a seguirte, Señor. Porque Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús en nosotros es lo único que puede ayudarnos a madurar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar esto. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recordar que necesitamos madurar en ti, Señor. Si realmente decimos que tenemos a Cristo, que hemos confiado en Jesús, que tú nos has salvado, debemos madurar en Cristo. ¿Y qué significa eso? Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo Jesús como nuestro mayor tesoro, como nuestro único Señor y Salvador, no por nuestros méritos, sino por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, el tema de hoy es maduro en Cristo. ¿Qué significa madurar en Cristo o maduro en Cristo? Bueno, déjenme darles una definición de lo que pienso según la Escritura que significa maduro en Cristo. Maduro en Cristo o madurar en Cristo es cuando una persona es recreada, es hecha nueva para glorificar a Dios y no su propio yo, y ser conformada a la imagen de Cristo por su palabra en el poder del Espíritu Santo, viviendo como es digno de Jesucristo
y haciéndolo estando unido a Cristo, lleno de Cristo, completo en Cristo, amando a Cristo, conociendo a Cristo, disfrutando a Cristo, obedeciendo a Cristo. Entonces, es una persona recreada, nueva criatura que está siendo conformada a la imagen de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el pasaje en Colosenses 1:24. Mientras estudiaba para este sermón se me vino a la mente John Bunyan. No sé si cuántos de ustedes han visto la película El progreso del peregrino. Si no la han visto, les animo a que la vean. El progreso del peregrino es de este autor John Bunyan. En el año de 1600 él escribió este libro cuando estaba preso. ¿Sabían que John Bunyan fue preso por predicar el evangelio? Se le acusó de organizar predicaciones clandestinas, porque la predicación en ese tiempo, la Iglesia Nacional Británica no permitía que los pastores predicaran clandestinamente, tenía que ser a través y solamente de ellos. Fue preso 12 años por predicar el evangelio. Cuando John Bunyan cuenta en su autobiografía que después de que se convenció del perverso estado de su vida y se convirtió a Cristo, fue bautizado en la congregación y fue admitido a la iglesia como miembro de ella en el año de 1655. Y pronto pasó a ser un cristiano celoso por la gloria de Dios. Pero cuando el rey Carlos regresó para tomar la corona en 1660, John Bunyan fue arrestado el 12 de noviembre. Mientras estaba predicando y encerrado en la cárcel de Bedford durante 6 años, consiguió su libertad mediante el acta de indulgencia a los disidentes. Era considerado alguien que se había rebelado en contra de la iglesia británica, la iglesia, vemos en este tiempo, la iglesia nacional, y por medio de la intercesión de algunos en el poder. Pero en el año 1666 fue otra vez detenido y encarcelado 6 años más, en cuya ocasión el carcelero se compadeció de sus terribles sufrimientos. Cuando fue arrestado esta última vez, estaba predicando sobre el texto: crees en el Hijo de Dios. Y ahí fue donde él escribió estos libros como De la resurrección de la Santa Ciudad, Gracia en abundancia y El peregrino. Ahora, John Bunyan, el último año de sus 12 años de cárcel, murió el pastor de la congregación de Bedford, y Bunyan, cuando él ya salió de la cárcel, fue elegido como pastor de la misma el 12 de diciembre de 1671. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia, hermanos? Para que veamos a alguien maduro en Cristo. Miren lo que dice John Bunyan de su puño y letra. Dice lo siguiente: nunca supe antes lo que era realmente que Dios estuviera a mi lado en todo tiempo. Tan pronto como se presentaba el temor, tenía apoyo y ánimo. Algunas veces cuando me asustaba de mi propia sombra, estando lleno de temor, Dios ha sido muy tierno para mí y no ha permitido que Satanás me molestara, sino que me ha dado un pasaje tras otro de la Escritura para fortalecerme contra todo. He dicho con frecuencia: si fuera posible, pediría más tribulación por el mayor consuelo que resulta de ello, y esto es conocer a Cristo. Antes de venir a la prisión, ya veía lo que iba a ocurrir, y había 2 cosas que me pesaban en el corazón. La primera era la posibilidad de encontrar la muerte. Si esta era mi porción, Colosenses 1:11 me ayudó grandemente en este punto a pedir a Dios ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Y durante lo menos de 1 año, dice, 1 año antes de estar en la cárcel, apenas podía orar sin que este pasaje se presentara en mi mente y me persuadiera de que si tuviera que pasar por sufrimiento largo, necesitaría paciencia, sobre todo si tenía que sufrirlo con gozo. La segunda cosa que me preocupaba era lo que iba a suceder a mi esposa y a mi familia. Con respecto a esto, la Escritura me ayudaba,
pero hemos tenido en nosotros sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resulta a los muertos. Y dice él: por medio de la Escritura pude ver que si he de sufrir propiamente, primero he de pasar la sentencia de muerte sobre todo lo que hay en esta vida, y considerarme a mí mismo, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis alegrías y todo como muerto para mí, y yo mismo como muerto para ellos. Y antes de morir, casi a sus 60 años de edad, John Bunyan dijo estas palabras: mis días laboriosos han terminado, voy a ver la cabeza que fue coronada de espinas y la cara que fue escupida por mí. He vivido de oídas y por fe, pero ahora voy a donde viviré por la vista, y estaré con aquel en cuya compañía me deleito. Llévame, porque vengo a ti. Con gozo triunfal entró a la ciudad celestial. Hermanos, una persona madura en Cristo, puede venir el invierno, puede venir las tempestades, el sufrimiento, puede venir cualquier cosa que venga, y puede tener temor, y puede tener muchas veces dificultades, pero una persona madura en Cristo, que está en Cristo, es fortalecida por Cristo, porque sabe quién es Jesús y que Él lo sostiene siempre, y que por sus llagas nosotros fuimos curados, y que por su sangre nosotros fuimos perdonados. Y esto es lo que Pablo les va a decir aquí en Colosenses, a los de Colosenses. Y primero quiero que veamos en Colosenses 1:24, la madurez en Cristo comienza y termina con Cristo en ti. La madurez en Cristo comienza y termina con Cristo en ti. No comienza con conocimiento, no comienza con solamente conocer de oídas a Jesús. Comienza con Cristo, la esperanza de gloria en ti, que realmente estés unido a Cristo. Y miren lo que dice el versículo 24: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne. Miren lo que dice Pablo: ahora me alegro. ¿Les suena similar a John Bunyan? Ahora me alegro, dice, de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sabía que era un gozo servir por Cristo, era un gozo sufrir por Cristo, era un gozo amar a Cristo, porque Él es el único que lo podía sostener. Y Pablo fue preso varias veces, apedreado, traicionado, naufragó varias veces, fue latigado muchas veces. Y Pablo dice: qué gozo que me tengan digno de padecer por Cristo. Y entonces, pero eso no viene, hermanos, de que tú y yo seamos buena gente. Si alguien muere por Cristo, es porque Cristo en Él es su esperanza. Y sigamos leyendo, miren el versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Fíjense, de esta iglesia fue hecho ministro conforme a la administración de Dios, a esta administración de Dios, de que Él fue el que lo puso ahí. Él fue el que lo llevó ahí a Pablo a predicar para el beneficio de la misma iglesia de Colosas, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Una vez Pablo fue apedreado y el Espíritu Santo dice que algunos creen que murió, pero el Señor lo volvió a levantar, y al día siguiente Pablo siguió predicando. Hermanos, ¿cómo alguien en medio del dolor y el sufrimiento puede avanzar? Es porque Cristo está en él. Es algo sobrenatural, es algo que no puede venir de la carne. Hay gente que sufre por otras cosas, pero que alguien muera por alguien
Cristo murió por nosotros, y porque Él nos ha transformado nuestros corazones y ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros, Él nos da la gracia para padecer y madurar en Cristo. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo en nosotros nos da el poder. Como decía Colosenses 1:11, el poder, la paciencia, el gozo. Y eso es madurar en Cristo. Ahora, es decir, dice el versículo 26, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio? Es Cristo revelado. Hermanos, este misterio, no estamos hablando de algo secreto que solo algunos lo conocen, o algo misterioso de terror. Este misterio es algo no había sido dado a conocer y ahora ha sido revelado en Cristo. Este misterio desde los siglos, dice, ha estado oculto desde los siglos anteriores y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, Cristo Jesús en el Antiguo Testamento fue profetizado, fue anunciado, el Evangelio fue anunciado, pero acuérdense, hay una forma de que este misterio de Cristo sea dado a conocer en los suyos de una forma única, que es conociendo el valor infinito que tenemos en Cristo y que Cristo tiene, no que tenemos nosotros, sino que Cristo tiene. El tesoro tan grande que es Jesús. Cristo Jesús es ese tesoro, es nuestro Dios y Señor. Y esto dice, quise dar a conocer cuáles son esas riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esas riquezas que tenemos en Cristo, paz con Dios, ese amor infinito, esa gracia en el Evangelio. Eso, hermanos, no se encuentra así nomás. Si Cristo no te lo da, si Dios no te lo da, no lo podemos recibir. Él tiene que dártelo, y tú respondes en arrepentimiento y fe, y abre tus ojos espirituales y tú ves a Cristo en su mayor gloria y tú dices, wow, lo vale todo. Aunque esté en una cárcel por amor a Cristo, Jesús lo vale. Saben que John Bunyan, algo que le hacía sufrir era que su hijo, uno de sus hijos, era ciego. Y en ese tiempo, en Inglaterra, en Londres, si un niño no tenía papá, las probabilidades de que terminara en la calle mendigando eran muchas. Eran muchas. Los niños sufrían mucho. Y ese niño ciego, a John Bunyan le dolía en su corazón. Pero por otro lado decía, Jesús, tú que eres soberano sobre todo, que tú que enjugarás toda lágrima, Señor, ayúdame. Él decía esto, ayúdame que si tengo que ir a la horca o si tengo que morir por ti, que ese día, aunque tenga temores, lo haga por amor a ti, Señor, y por el amor que tú has tenido por mí, y que lo haga por ti. Él estuvo 12 años por predicar el Evangelio. Hermanos, eso es madurez. No significa lo que hacemos, significa en quien confiamos. Es Cristo en ti. ¿Y qué dice el versículo 27? A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cuál es ese misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Esas riquezas que podemos estar, hermanos, en un desierto y podemos fluir ríos de agua viva. No que decimos, no me importa mi hijo ciego, no me importa mi esposa. Duele cuando padecemos, duele, pero hay una consolación sobrenatural que decimos, Cristo padeció
para que yo pudiera tener perdón. Y ahora, Jesús, lo único que puedo hacer es seguirte, amarte, en comodidad y en escasez, en enfermedad como en salud. Y eso requiere madurez. Pero la madurez comienza con Cristo en ti. Y que tú veas este misterio revelado a ti, glorioso. Veas a Cristo hermoso, veas a Cristo supremo, veas a Cristo glorioso. Que cuando peques ya no pides perdón solo por miedo al infierno, que influye, es importante. Pero ahora dices: he pecado contra mi preciado tesoro, Señor y Salvador Jesucristo. Mi esperanza gloriosa, mi amor, mi amado, mi Señor, mi Salvador. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia a través de la fe, no por nuestro rendimiento, no por nuestro pasar la lista y decir: ya hice esto, ya oré, ya leí la Biblia, ya hice esto. Hermanos, no. Madurez en Cristo es ver a Cristo como lo más hermoso. Cristo en ti. Eso es madurez en Cristo. Ser recreado del viejo hombre al nuevo hombre, y ahora ser conformado a la imagen del Hijo, es ser hecho como Jesús, más como Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador, a quien seguimos el camino y decimos: Jesús, hazme más como tú, en la prueba como en tiempos de bonanza. Y déjenme decirles, hermanos, déjenme reventarles el globo, como dicen. Si tú no estás sufriendo ahorita, algún momento vas a sufrir. Si tú no tienes una enfermedad ahorita, en algún momento la vas a tener, porque mientras estemos en esta vida tendremos aflicciones, y todos un día vamos a morir. Y cómo nosotros avanzamos en esta vida dice mucho de nuestra madurez. ¿Qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando llegue alguien en tu trabajo y te diga y se burle de que eres cristiano? ¿Qué va a pasar cuando alguien te exhorte por tu pecado? ¿Qué va a pasar cuando un familiar tuyo se burle de que eres cristiano? Bueno, ¿me acomodo al mundo o Cristo en mí es lo más valioso? Oh, Cristo en mí es lo que más amo. Y yo digo: Jesús, yo te sigo a ti más que cualquier cosa en este mundo. Tú eres valioso para mí. Y este recordatorio a los colosenses del señorío de Cristo es lo que estamos viendo en Colosenses. Él gobierna sobre el universo y Él gobierna sobre tu vida. Y aunque tú y yo no nos rindamos a Cristo, hermanos, a mí me pesa muchas veces que yo no me arrodillo lo suficiente delante del Señor, o no postro mi corazón delante del Señor. Porque ¿saben por qué? Porque un día, si no lo hice de buena gana ahora en esta vida, un día toda rodilla se doblará ante Cristo. Y yo le digo: Señor, ayúdame, porque soy pecador, necesito amarte más y morir a mi yo. Pero solo lo puedo hacer no para pasar la lista de que soy un buen cristiano, no, por amor a Cristo. Porque Cristo en mí es mi esperanza de gloria, porque Cristo es lo máximo, porque Cristo es lo más hermoso, porque en Cristo tengo todas las riquezas espirituales habidas y por haber, y no me falta nada, porque Cristo es suficiente. Y yo voy y doblo mis rodillas por amor a Cristo, porque es fácil para nosotros hacerlo por legalismo, por sentirnos meramente morales, éticos, mejores. Pero acuérdense que Jesús es Señor sobre el universo, sobre tu vida, pero también Él es el Señor y Salvador. Es Cristo en ti, tu esperanza de gloria y tu única esperanza en esta vida y en la eternidad. Y ahora nosotros vemos que podemos en Colosenses
que Pablo viene y quiere rescatarlos a los colosenses de filosofías, de huecas sutilezas, de cosas que no te hacen sabio para la salvación y que te ayudan en esta tierra. Aprender, hermanos, de cohetes te ayuda en esta tierra. Aprendes, estudia, esfuérzate. Si quieres aprender matemáticas, esfuérzate, estudia, esfuérzate. Pero como cristianos, nuestro mayor anhelo es conocer a Cristo, amar a Cristo, estar unido a Cristo, sufrir por Cristo, predicar a Cristo, obedecer a Cristo hasta el último día de nuestras vidas. Porque esta vida es tan efímera, esta vida es tan pasajera, que solo nosotros, solo Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Miren lo que Pablo dice, cómo él sufrió por la iglesia. Pablo sufre por amor a Cristo y el bien de la iglesia, la cual Cristo compró con su propia sangre. Mira lo que dice Gálatas 4, 19, 20. Cómo trata Pablo a los de Gálatas. Hijos míos, dice, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, dice Pablo. Pablo, como una madre, está dando un ejemplo, dice, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Acaso no es lo que quieres para tus hijos? Todos queremos que nuestros hijos sean alguien en la vida, estudien, trabajen. Pero si tu anhelo no es que se preparen para el día del juicio y que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador, las prioridades están al revés. Porque al final del día este mundo va a pasar. Al final del día tus hijos, mis hijos, le van a dar cuentas al Señor. ¿A quién nosotros estamos apuntándoles más? ¿Tus hijos te ven emocionado por la palabra de Dios? ¿Te ven alegres cuando vienes a la iglesia? ¿Ven que te preparas para venir al servicio? ¿Ven que lees tu Biblia con gozo? ¿Ven que pones en práctica cuando te equivocas y les pides perdón y modelas el evangelio? Cuando te enojas y les gritas, ¿ven tus hijos en ti eso? Si no lo ven, comienza hoy, arrepiéntete y dile: Señor, quiero ser conformado más como Cristo, amarlo más, seguirlo más. El mismo Pablo dice en Hechos 20, 25 en adelante, el mismo Pablo dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. En versículo 25, Colosenses 1:25, de Dios me fue dada por beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Él predicó, pero miren lo que dice 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. El que perseguía a la iglesia de Dios, ahora él ama a la iglesia de Dios como a sus hijos. Él ama a Cristo mucho. Y dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo dice, yo he dado mi vida por Cristo, he trabajado mucho, pero dice él, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si hay algo bueno en nosotros, la gloria de Cristo. Si hay algo digno en nosotros, la gloria de Cristo. Si hay algo honorable en nosotros, la gloria de Cristo. Porque es Cristo en ti. Es Cristo en ti. No se trata de que la salvación la ganamos por obras, no, es Cristo en ti, es su vida, que dice Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne
la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya hemos muerto a nuestro viejo hombre. Ahora vivimos para Cristo, en Cristo y por Cristo. Y Cristo es la vida de Cristo en nosotros. Y hermanos, eso es madurez, recordar que no se trata de mí, se trata de Él. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Segundo punto, la madurez en Cristo. Primer punto fue la madurez en Cristo comienza y termina con Cristo en ustedes. Él es el que comienza la obra y Él es el que la termina. Es Él se lleva la gloria. Segundo punto, la madurez en Cristo avanza en el poder de Cristo en ti. Escucha bien, la madurez de Cristo avanza en el poder de Cristo en ti. Mira lo que dice el versículo 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esto es maduro. Cuando dice perfecto significa maduro. Ninguno de nosotros es perfecto en este momento. Lo que la Biblia habla y es maduro. ¿Y qué es maduro en Cristo? Es una persona que ha sido nacido de nuevo, que está unida a Cristo, recreada para glorificar a Dios y ya no su yo. ¿Se acuerdan en la Torre de Babel? Hagamos una torre grande para que nuestro nombre sea conocido. Se fijan el yo, siempre el yo. Es una buena forma de evaluar si estamos creciendo en madurez en Cristo. ¿Me preocupo más por Cristo y su gloria o sigo yo? ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y yo por qué no tengo esto? ¿Y yo por qué no hago esto? ¿Y yo por qué? ¿Y yo? Pero ahora alguien maduro dice, ¿y qué de mi hermano? ¿Cómo puedo servir para glorificar a Cristo? ¿Cómo puedo dar gloria a Jesús? ¿Cómo puedo humillarme por amor a mis hermanos? ¿Cómo puedo humillarme por amor a Cristo para que los demás glorifiquen a Cristo? Porque no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y ahí, cuando nuestra relación vertical está bien con Cristo, Él obra en nuestras relaciones horizontales para su gloria y para el bien de su iglesia. Y eso es lo que vemos aquí, que Pablo amonesta, Pablo predica a todos los hombres, les enseña todo el consejo de Dios. Hechos nos habla de eso. Hechos 20 nos dice que Pablo no ha rehusado predicar todo el consejo de Dios. Y con lágrimas les ha predicado, y con trabajo arduo les ha predicado, y no les ha rehusado todo el consejo de Dios. Hermanos, si alguien te exhorta en la palabra de Dios por amor, no lo rechaces. Porque el necio, ¿qué dice? El necio no recibe consejo, mas el sabio sí lo escucha y te ama. Pero el necio, dice, exhorta al necio y te odiará, pero exhorta al sabio y te amará. Y eso es madurez en Cristo. Cuando alguien me exhorta a mí, cuando alguien me amonesta de la palabra, ¿me estoy haciendo más como Cristo o me estoy aislando o me estoy marchitando? Porque eso no es madurez en Cristo. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Pablo en el 29, Colosenses 1:29? Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces la madurez en Cristo avanza en el poder de Cristo en ti. Que cuando alguien te exhorta, que cuando viene el sufrimiento, que cuando viene la enfermedad, es en el poder de Él. Hermanos, cuando yo visito a alguien que está enfermo y voy al hospital, yo no lo puedo sanar a esa persona.
Yo no tengo el poder de sanarlo. Yo le puedo apuntar a Cristo. Yo oro por él y digo, Señor, mi deseo, mi petición es que lo sanes. Y creo al Señor y oro con fe. Pero al final del día, hermanos, lo único que podemos hacer es apuntarle a Cristo. Y esa persona, en su lecho de muerte o en su enfermedad, puede vivir quejándose contra Dios. Pero si es alguien maduro en Cristo, quizá va a tener dolor y va a decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Tengo temor. Mis hijos, como John Bunyan, ¿qué va a pasar? Señor, y quizá va a tener todo esto, algo que tiene que resolver en su corazón, pero al final eso lo va a llevar a decir, Señor, pero tú diste la vida por mí. Señor, ayúdame en mi debilidad. Fortaléceme, Señor. Ayúdame y guíame. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida, de ser honestos con Dios, que nos lleve a confiar en Dios. Porque Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras oraciones. Y Pablo nos lleva a ver que maduro en Cristo significa completo en todas sus partes. Alguien adulto, de plena edad, especialmente de la plenitud del carácter cristiano. Es alguien que Jesús es suficiente para él y no le falta nada. Alguien maduro en Cristo. Mientras estudiábamos con los pastores, el pastor Aaron Robb, él decía que alguien inmaduro es alguien que sigue buscando su identidad en otra cosa. Es alguien que sigue buscando su plenitud o poder en otra parte. Eso es. Necesito algo más. Necesito riquezas para sentirme mejor. Si tan solo tuviera esta casa. Y a todos les ha pasado. Si tan solo tuviera esta cámara, tomaría mejores fotos. Si tan solo tuviera esto y lo otro. Si tan solo tuviera un mejor carro. Si tan solo tuviera esto y lo otro. Si tan solo y si tan solo. Y toda insatisfacción, ¿sabe qué nos apunta? Que solo Cristo puede satisfacernos. Porque en este mundo nada ni nadie nos puede satisfacer, solo Jesús. Y una persona madura es alguien que descansa en la suficiencia de Cristo. Saber y confiar en que Él es suficiente. No significa que no traes tus peticiones, no significa que en momentos de prueba no tengas temor muchas veces o le tengas preguntas al Señor. Los salmistas en los salmos imprecatorios muchas veces ellos tenían este lamento delante del Señor y le decían, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de la prueba? Pero eso no se quedaban ahí en el lamento, sino que los llevaba a confiar en Dios, en sus promesas. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos caminar del lamento, del sufrimiento, de la enfermedad y ser honestos con Dios y caminar. Y Él, Cristo en nosotros, es nuestra esperanza gloriosa. Y podemos decir confiadamente, Señor, confío en lo que estás haciendo. Porque tú eres suficiente. Y tú eres mi porción. Y si muero, muero para ti. Y si vivo, vivo para ti. Eso es madurez. No estarnos quejando porque no tenemos dulces aquí o algo que necesito, sino ya lo tengo todo en Cristo para esta vida y para la eternidad. No me falta nada. Trabajo, me esfuerzo, Pablo dijo, más que todos. Trabajo duro, me esfuerzo duro. Pero Pablo tenía en mente, siempre recordaba que no era él, sino la gracia de Dios en él. Y tenemos que recordarlo siempre. Como decíamos
Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Conforme viene del griego sumorfos, que es esta transformación, semejante, ajustarse a. Podemos ser semejantes a Cristo, conformarnos a la imagen de Jesús. Él nos está transformando como Él. Él lo dio todo. Él dio su vida por amor a ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Y nosotros nos consume el no tener algunas cosas. Pero si nos enfocáramos en Cristo, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado. Ya vamos a ver en la parte práctica cómo se ve una vida madura. Acuérdense, a quienes Tim Chester, un autor favorito, lo cité la semana pasada, decía: a quienes nos sentimos agotados por la necesidad de presentarnos para la aprobación de los demás, Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. El Evangelio de Jesús dice que Jesús me recrea a imagen de Dios y que Jesús está recreando el mundo. El reino de Dios se extiende a medida que se proclama su palabra. Jesús me recrea a mí. No soy una persona hecha a sí misma. Jesús me recrea a imagen de Dios. No se trata de mi imagen. Jesús recrea el mundo. Yo no soy el salvador del mundo, es Jesús. Jesús recrea el mundo de Dios. No es mi mundo, es su reino. Jesús crea el mundo de Dios con Dios en el centro. Yo no soy el centro, tú no eres el centro. Jesús crea y recrea a través de la palabra de Dios, no a través de mis palabras. Su palabra es suficiente. Son estas verdades las que permiten ser verdaderamente humano, apto para el propósito para el que fui creado. Y esto es lo que me libera de la autoobsesión por disfrutar de la bondad y la gracia de Dios. Conocer al Dios verdadero, conocer a Jesús, sobrepasa toda riqueza terrenal, toda cosa de este mundo. Eso es la mayor riqueza, porque te va a sostener en la prueba y te va a dar vida. Por último, las marcas de una vida madura. Primero, la madurez comienza y termina en Cristo en ti. Cristo en ti. La madurez avanza, segundo punto, ya vimos. La madurez avanza, ya vimos esto, es dando frutos de Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, Él es suficiente. Y ahora las marcas de una vida madura. Segundo punto, la madurez avanza en el poder de Cristo en ti. Acuérdense, es su poder que te sostiene. Y el tercer punto, las marcas de una vida madura en Cristo. ¿Cuáles son estas marcas? Miren el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones. Una marca de alguien maduro en Cristo es que su corazón está alentado. Su corazón está confiado, descansado en Cristo. Su corazón está contrito y humillado delante del Señor y dice: Señor, sea lo que sea que venga, confío en ti. Descanso en ti. Eso es una marca vital de un cristiano maduro. Su corazón está alentado. Segundo, está unidos en amor. Siempre le digo a las personas, cuando tengas un conflicto, usa este ejemplo de las 4 patas, que lo aprendí de un consejero bíblico que se llama Tim Bryan. Usa las 4 patas. Porque cuando uno, esta mesa de las 4 patas, le llamo yo, porque cuando uno tiene un conflicto con alguien, lo primero que uno hace es enojarse,
y decir, te voy a decir las cuatro verdades así, ¡plá!, como un machete. Y es lo que queremos, decirle las cuatro verdades. Pero un cristiano maduro, que dice la segunda marca, unidos en amor. Un cristiano maduro, como Efesios 4, la primera pata de la mesa es avanzar en la unidad del Espíritu. Entonces, si yo tengo un conflicto con mi hermano, con quien sea, yo voy a ir con él y le voy a decir primero lo que me une a él. Le voy a decir, tú eres mi hermano en Cristo, alguien muy amado. Estoy agradecido a Dios por tu vida en estas áreas y esto nos une. ¿Se fijan? La primera pata. La segunda pata es avanzar en amor. Te lo digo por amor, porque te amo, porque te aprecio, porque quiero lo mejor para ti. Tercero es hacerlo por fe. Es la tercera pata, hacerlo por fe. Ver a mi hermano como alguien que está en proceso, como alguien que necesita también verlo por fe. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en su vida. Él y yo no somos totalmente perfectos. Él está trabajando en nosotros. No somos totalmente maduros. Entonces lo veo por fe a mi hermano. Y lo último, la última pata es decirle la verdad en amor. Hermano, después de avanzar en la unidad del Espíritu, en el amor, por fe, te digo la verdad en amor. ¿Sabes? Pecaste contra mí en esta área y quería expresártelo porque te amo. ¿Ustedes creen que eso cambiaría cómo nuestros conflictos lidiamos con eso? ¿Cómo un cristiano maduro lidia con sus conflictos cuando camina en la unidad? Como dice aquí, unidos en amor. ¿Y cuál es ese propósito? Que alcancen todas las riquezas que proceden, versículo 2, de una plena seguridad de comprensión, de una plena seguridad de que si yo peco contra mi hermano, estoy pecando contra Cristo, mi Salvador y mi Señor. Una comprensión del Evangelio, de decir, así como Cristo me perdonó, yo voy a ir y perdonar a mi hermano y pedir perdón. ¿Se fijan? Una comprensión del Evangelio, que ya no lo hago por temor, porque qué va a decir el pastor, qué va a decir la hermana, qué va a decir el hermano, sino que lo hago por amor a Cristo y por amor a mi hermano. Y eso es madurez. Eso es una marca de madurez. Es decir, dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Tú necesitas el Evangelio no solo cuando lo recibiste, sino Colosenses también dice, así como lo recibieron, así anden en el Evangelio. No solo cuando recibieron el Evangelio necesitamos el Evangelio, sino todos los días. Todos los días comemos y todos los días pecamos. Y todos los días muchas veces tengo que pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, a alguien, a Dios, porque pensé mal, me enojé, codicié, dije algo que no agradaba al Señor, pero lo hago por amor a Cristo. ¿Se fijan? Aunque nadie me viera en un desierto, por amor a Cristo lo sufro todo. Por amor a Cristo avanzo. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Es decir, de Cristo, el conocimiento de Cristo. Entre más tú conozcas a Cristo, más te llenes de Cristo, más lo ames, más lo vas a obedecer por amor a Él. ¿Qué dice la Biblia? Si me aman, guardarán mis mandamientos. No para ganarte la salvación. Somos salvos por la pura gracia y misericordia de Cristo, por fe a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. No somos salvos por nuestras obras, hermanos. Pero una vida madura va a reflejar la transformación de Cristo en su corazón, como fruto de lo que el Señor ha hecho. Y todos pecamos, hermanos. Y todos estamos creciendo en madurez cristiana. Y todos necesitamos el Evangelio todos los días, y gloria a Dios por eso, porque hay gracia, hay perdón y hay esperanza. Si no, estuviéramos perdidos.
Si yo creyera que la salvación se pierde, hermanos, por cada pecado que yo hago, yo ya estaría perdido porque peco todo el tiempo. Peco todo el tiempo. Es por gracias a Él. Pero eso no es una licencia para yo pecar, sino que es una razón, como decía alguien, para amar más a Cristo, para obedecerle más y decir gracias, porque diste la vida por mí. Gracias, Jesús. Y con esto sigue diciendo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Hermanos, si alguien puede hablar bonito de la palabra, puede tener elocuencia, y aquí estamos cerca de un seminario, yo voy al seminario y podemos estudiar la palabra y hablarlo con elocuencia y bien bonito todo, pero si no te lleva a Cristo, si no te hace amar a Jesús, si no te hace conocer más a Jesús, obedecer más a Jesús, estar con Jesús, querer seguir más a Jesús, de nada sirve la elocuencia, de nada sirve el conocimiento, porque el conocimiento no solo es intelectual, el conocimiento también es ético. Santiago dice que la sabiduría de lo alto es sabia, mansa, es pacífica. Pero la sabiduría de terrenal, dice, es celosa, tiene envidia, enojo y toda clase de cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto ama, sirve, perdona, avanza por amor a Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Porque Él lo ha dejado claro en su palabra, que madurar en Cristo es ser más como Cristo, ser recreado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo en ti la esperanza de gloria, tu única esperanza. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos ver, porque ¿quién están escondidos todos los tesoros? Versículo 3, de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Hermanos, Pablo dice: me gozo de ver que ustedes, a pesar de la enfermedad, el sufrimiento, lo que sea, su fe está firme en Cristo. Y nada ni nadie los puede separar de ese amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni el futuro, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del fundamento firme que es Jesús. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque te da esperanza, una esperanza que el ateo no puede tener cuando llega el dolor y la enfermedad. El ateo choca contra un muro grande que no puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede sostenerte y solo Jesús puede ayudarte. Cuando se vayan, hermanos, les voy a dejar de tarea. Ven en sus notas cómo se ve una vida, ahí en su boletín, cómo se ve una vida madura en Cristo. Y con los pastores lo que hicimos fue hacerlo a través de la adoración, la comunidad, el discipulado y la multiplicación. Y vemos cómo se ve una vida madura en Cristo. Primero, en la adoración. Tu corazón es humilde y contrito, pronto para reconocer el pecado, porque temes al Señor. Y voy a resumirlo. Estás humilde, contrito, humillado, respondes al Espíritu Santo en amor por Jesús, y Cristo es exaltado en todas las cosas. En comunidad amas, eres paciente, incluyes a otros, compasivo, perdonador, fiel e intencional en tus relaciones. En discipulado tienes un conocimiento de la palabra de Dios, amas estar en la palabra de Dios.
confías en Cristo, tu vida está siendo transformada por la palabra y los frutos del Espíritu están siendo evidentes en tu vida, y en multiplicación tienes una carga por los perdidos, estás invirtiendo en otros, en el reino de Dios, tu mente está enfocada en Jesús, en las cosas de Él. ¿Estás dispuesto a ir y predicar a Cristo a otros? ¿Estás dispuesto? Y esta es una buena forma de ver si estamos en madurez en Cristo. Les pido que los estudien, les pido que estudien esa hoja que tienen ahí en sus boletines de madurez en Cristo, en sus casas, y que reflexionen si están caminando en madurez en Cristo. Y por último, hermanos, habíamos dicho de John Bunyan. John Bunyan, miren cómo terminó cuando él estaba en la cárcel, y cómo terminó su libro de gracia abundante. Y él terminó con este temor, y quiero que te guardes esto. Miren lo que dijo: de todos los temores, los mejores son los que son causados por la sangre de Cristo. Escuchen bien. De todos los temores, los mejores son los que son causados por la sangre de Cristo. Está hablando de un temor santo, reverente a Dios, de un temor que te lleva a amar más a Cristo, a honrar más a Cristo. Miren lo que dice: y de todos los goces, los más dulces son los que se mezclan con lamentos sobre Cristo. Escuchen bien, los más dulces son los que se mezclan con lamentos sobre Cristo. Encuentro que hasta hoy estos 7 son los males de mi corazón. Escuchen los 7 males de su corazón, porque nuestro corazón todavía está luchando, hermanos, con el pecado remanente. Miren la primera: inclinarse a la incredulidad, y cómo Él combate contra eso. Dice que eso hace que Él se deteste a sí mismo, pero Él pone su confianza en Cristo. El segundo es olvidar repentinamente el amor y la misericordia que Cristo me ha mostrado. Muchas veces olvidamos y le impide confiar. Dice: me impiden confiar en mi propio corazón. Confía en Cristo y en su palabra. El tercero, inclinarme hacia las obras de la ley y hacerlo solo por moralismo, portarme bien solo porque quiero agradar al hombre y no a Cristo. Me convencen de la insuficiencia de toda justificación inherente en mí. Cuarto, distracción y frialdad en la oración. Me muestran la necesidad de acogerme a Jesús. Si estás frío y distraído en la oración, ora más, para que te sostengas y que Jesús te sostenga a ti, más y más de Jesús. 5, olvidar el vigilar si mis oraciones son contestadas. Muchas veces solo le pedimos a Dios, pero no le agradecemos cuando nuestras oraciones son contestadas. Me impulsan, dice, a orar a Dios más y más. 6, tendencia a murmurar por no tener más, y con todo estar dispuesto a abusar de lo que tengo. Me muestran la necesidad de velar y estar sobrios. Tenemos que estar vigilantes, más de estar satisfechos en Cristo. Y por último, 7, no puedo hacer ninguna de las cosas que Dios me manda sin que mis pecados interfieran cuando quiero hacer el bien, el mal presente en mí. Me impulsan a orar a Dios por medio de Cristo para que me ayude y me conduzca en este mundo, porque siempre vamos a seguir luchando con nuestro pecado remanente, y solo Jesús es suficiente. Que Él nos ayude a madurar en Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, ayúdanos, Señor, a recordar que solo Jesús es suficiente. Ayúdanos a amarte más, Jesús, y por amor a ti, nosotros crecer en madurez, en confianza en ti, en amarte más, Señor. Ayúdanos en el poder de tu palabra, por amor a ti, Señor, en tu verdad, para andar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.